a los demás integrantes del panel para poder aprovechar lo mejor posible el tiempo. Mucho gusto, muchas gracias. Adelante. Gracias, Paula, muy amable. Voy entonces a compartir la pantalla, me dicen si se ve. Sí, ok. Bueno, nuestra iniciativa se llamó Psicólogos para la Crisis justamente por la situación actual. Esta atención se dio para toda Latinoamérica, todavía la atención sigue existiendo, está activa aún, a pesar de que ya en algunos países se han levantado las restricciones, pero en otros todavía las restricciones siguen parcial o totalmente. Permítanme porque... Ok. Esto es una iniciativa del Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia y con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Psicología en su grupo de trabajo de psicología clínica. La Sociedad Interamericana de Psicología, como ustedes sabrán, es la sociedad más antigua de psicólogos en Latinoamérica, más bien de las Américas, y agrupa personas en diferentes grupos de trabajo. Este específicamente es el grupo de trabajo de clínica que es el que dio su apoyo. Inicialmente, cuando aparece el virus en Wuhan y empezábamos a ver esas imágenes un poquito como extrañas, como medio posapocalípticas, lo veíamos un poco hollywoodesco, ¿no? Como una rareza de un país extraño en el que nosotros no nos identificamos ni cultural ni de ninguna otra manera y al que pocas veces iremos si es que vamos. Era una imagen un poco como algo que no nos tocaba, ¿no? Pero cuando aparece en Italia, yo recuerdo que estaba una noche acostado viendo CNN y empiezan a hablar acerca de los casos en Milán. Entonces, en ese momento se me ocurrió una idea. Dije, el virus está a un vuelo entre Milán y cualquier país de Latinoamérica. Me levanté de mi cama, conté las horas, porque Mónica tiene como 6 o 7 horas de diferencia dependiendo del momento del año. Entonces dije, vamos a tener que hablar con Mónica de la posibilidad de que hagamos algo como una respuesta en emergencias a una situación como esta, porque esto va a llegar tarde o temprano a Latinoamérica y muy seguramente va a ser temprano. Así que empezamos a rastrear qué estaba pasando y nos dimos cuenta que en Latinoamérica los sistemas de salud en ese momento, que era más o menos entre febrero y principios de marzo, no se estaban preparando muy bien en el tema de la salud mental, sino que todo el mundo andaba hablando de epidemiología, de recursos públicos para las UCIs, para las unidades de cuidados intensivos, fortaleciendo a los médicos intensivistas, urgentistas, y todo el andamiaje metodológico para poder mantener a la gente con vida, todo lo que tenía que ver con recursos farmacológicos, etcétera, pero en salud mental no se hablaba de nada de eso. Yo particularmente me comuniqué con 3 ministerios de salud de diferentes países, aprovechando los amigos que uno ha hecho por ahí en la vida, y lo que me dijeron es que los recursos eran muy limitados y que la salud mental no iba a ser una prioridad. Entonces, desde el sindicato, yo, siendo presidente, convoco a la junta directiva y les digo, miren, estoy pensando en una cosa como esta. ¿Ustedes qué piensan? Al unísono dijeron todos sí, vamos adelante con eso, y entonces inmediatamente activamos la estrategia de crear un protocolo de asesoramiento virtual ante las contingencias provocadas por el COVID-19 y fue elaborado por Mónica Riveros en la parte de atención en crisis y emergencias, y en la parte clínica fue elaborado por mí. Entonces le doy paso a Mónica para que nos cuente un poco de qué se trató lo que hizo. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenas tardes. Me voy a tomar únicamente unos 5 o 7 minutos para explicar a grandes rasgos en qué momento la psicología de emergencias vemos nosotros, Diego y yo, que debíamos utilizarlo como recurso dentro de la pandemia. Tenemos que recordar y empezar por una emergencia. Una emergencia es un evento intensivo, imprevisto, inevitable y amenazante. COVID-19, ¿cierto? En ese momento, cuando Diego me hace la propuesta, definitivamente le tomo la palabra. ¿Por qué? Porque la intervención es de la psicología de emergencia, es un campo de acción de la psicología que es independiente
a los otros campos. Nosotros hicimos la capacitación de 500 psicólogos a nivel latinoamericano. Nos basamos en el triage psicológico de la Cruz Roja Americana 2012. Digamos, es lo último que tenemos en psicología de emergencias. Utilizamos también el programa de Kollner 2009, hablando de los grupos de riesgo, para determinar quiénes eran las personas que podrían llegar a estar más afectadas, ¿no? Aquellas personas mayores de 30, que viven solas, que estuvieron, de alguna manera han estado expuestas, que tienen problemas de control social, de identificación social, etcétera. ¿Por qué? Porque a la hora de capacitar a estos psicólogos para estar listos en el momento en el que la pandemia ingresara lastimosamente a Latinoamérica, pudiéramos evitar una serie de errores. Errores como hablar demasiado, desviarse del tema, dar soluciones facilistas, ¿no? Es muy distinto una intervención psicológica en emergencias a una intervención terapéutica, dedicarse a aconsejar, porque tampoco se trata de esto, no lograr simpatizar con la persona que vamos a tener enfrente, en fin. De igual manera, la intención era generar el espacio para que los psicólogos que quedaran capacitados tampoco se convirtieran en víctimas, porque en la psicología de emergencias también existe la posibilidad que si una persona no está preparada para intervenir, puede terminar siendo una víctima adicional, ¿no? La carga emocional de las personas más adelante muy seguramente nos lo van a ampliar un poco Henry o Karen, con quienes, por lo menos con Henry, tengo el placer de trabajar en un diplomado que estamos llevando a cabo en Latinoamérica sobre psicología de emergencias, capacitación en psicología de emergencias. Entonces, básicamente, la idea era tener psicólogos bien preparados, que se ajustaran al protocolo y pudieran determinar si las personas que comenzaron, lógicamente, a buscar la ayuda, no solo en Latinoamérica, se vio en Europa, se vio en China, tuvieran el recurso necesario. ¿Por qué? Porque se iban a exacerbar trastornos, se iban a dar procesos normales ante una situación anormal en personas normales. Entonces teníamos que saber cómo trabajar con ello. Una cosa que quiero no dejar pasar es la importancia de la ética. ¿Por qué? Porque se vio un gran error en otros espacios distintos al proyecto que generamos, y fue el de intentar bajo la moral generar un bien, pero sin medir las consecuencias. La victimización o la revictimización de las personas que buscaron el apoyo cuando personas que no lograron capacitarse, por lo menos con una intensidad horaria como la que nosotros llevamos a cabo, apoyado en un debriefing o un defusing en este caso, pues se generaron procesos un poco difíciles, escuchamos de ellos. Pienso que el programa fue muy juicioso, fue muy ético, fue muy basado en la conciencia, fue muy basado en estar a la par de la tecnología, que es lo que nos compete hoy, y que pues nosotros realmente agradecemos la invitación, porque hay que ir, la psicología de emergencias, el apoyo tiene que ir a la par de la tecnología, y la ética y la conciencia sobre lo que estamos haciendo, interviniendo, sin vernos abocados a estar supeditados al derecho, ¿no? Es una conciencia basada en lo que es correcto y lo que es incorrecto realizar. Y bueno, gracias. De retorno la palabra a Diego. Muchas gracias, Mónica. Yo veo que Mónica está siendo un poquito prudente, o tal vez podríamos decir modesta con lo que hizo, porque lo que hizo fue algo muy titánico. Cuando yo la llamé y le propuse hacer esto,
realmente fue muy rápido porque le dije, tenemos más o menos 3 días para hacerlo, ella casi da un infarto, entonces me dijo, no, dame una semana, y en una semana montó la parte de ella que luego se convirtió en un video en donde estaba el protocolo escrito, que lo hicimos entre los dos, eso fue ir y venir, estuvimos puliendo muchas cosas, encontramos algunas alternativas para poder mejorar el protocolo y que fuera efectivamente lo que estábamos esperando. Y luego ella monta la capacitación en un video, que fue un poquito difícil de hacer pues por toda la cuestión de la urgencia, pero ese video era cómo capacitar a los psicólogos, y ahí está la dirección por si lo quieren ver porque todavía está disponible. Y esto fue en 8 días. En 8 días Mónica tenía todo listo y quiero hacerle un reconocimiento porque efectivamente lo que hizo fue titánico, fue urgente en medio de toda su situación de vida cotidiana, de trabajo, de familia, de todo, y sacó el tiempo para que estos 500 psicólogos quedaran capacitados, 550 realmente. Así fue el modelo que creamos. Era un protocolo de asesorías basado en esta estructura, una información básica, un consentimiento informado, o un asentimiento en el caso de los menores de edad junto con el consentimiento de los padres, una recolección de información y un triaje. Entonces está el área de la atención por emergencias, en donde existen pues varios campos. Está la alianza terapéutica, la valoración de la pertinencia en atención y análisis de situación, eso también se aplica para la atención que era más clínica, el proceso de escucha, sistematización de la información, y luego se dividía en asesoramiento en emergencias o asesoramiento psicológico centrado en la disminución de síntomas o manifestaciones disfuncionales. Ahí había una posible aplicación de instrumentos si el psicólogo lo veía prudente y pertinente. En algunas ocasiones había desistimiento o remisión porque había algunos casos que eran muy complicados y que no eran para este asesoramiento y se remitían a los sistemas de salud de cada país. Se crea un equipo de coordinadores. Ese equipo es los miembros de la junta directiva del sindicato, que son estas personas que ustedes ven ahí. Cada uno de ellos tiene 60 psicólogos a cargo, y entonces cada uno tiene un día a la semana designado. Entonces Eleazar era los lunes. Entonces los lunes había 60 psicólogos disponibles para las personas que aparecieran el lunes, y así cada día de la semana. Yo usualmente me ocupaba de los fines de semana, de sábado y domingo. Esta es la información básica que sacamos y que mandamos a los ministerios de salud y a unas organizaciones en Latinoamérica, y esta fue el brochure que sacamos para las personas en general, para que pusieran en los diferentes redes sociales, para que fuera circulando. Esta imagen sigue circulando, es una cosa impresionante. Todavía la gente me escribe y me dice, mire, acabo de recibir esta imagen, o sea, ayer, por ejemplo, acabo de recibir esto, y esto fue en marzo que iniciamos con todo esto. Acabo de recibir esta imagen, todavía están haciendo asesorías psicológicas. Así era más o menos pues como lo que se pretendía. Las personas escriben al WhatsApp. Ese WhatsApp es un solo número, único, es este número. Ese número lo manejo yo, lo he manejado yo todo el tiempo, solo yo. Esto no se le ha delegado a nadie más para evitar los errores, la fuga de información, el mal manejo, etcétera. Entonces se le hace el ingreso a la persona a través del mensaje de WhatsApp, luego se busca el coordinador, que es la persona encargada según el día. El coordinador entonces tiene unos psicólogos disponibles, los que han activado para ese día, dependiendo del número de casos. Le pasa el caso al psicólogo, el psicólogo se toma contacto con la persona y consigna la información en un formato que tenemos en la red, en la web, y por eso yo puedo estar rastreando qué cosas van apareciendo día tras día. Allí se definen los parámetros de atención, si son problemáticas severas como esquizofrenia, depresión con ideación suicida o intención suicida, síndrome de abstinencia por adicciones u otro tipo de cosas, pues se deriva a los sistemas de salud mental o urgencias de cada país. Aquí el psicólogo debe definir qué tipo de atención es la que va a hacer, si es una atención de emergencia, si es una atención clínica o si es una atención combinada. Y ahí están los muñequitos de las cosas que más aparecen en este tipo de intervención, que son los problemas de pareja, las dificultades con la familia extensa, con los hijos. Hay cualquier cantidad de cosas que ustedes no se imaginan. Emergencias, en emergencias entonces el modelo que nos propuso Mónica era escuchar, contener, calmar, normalizar, afrontar y reactivar. Y en clínica era la disminución de síntomas o de las manifestaciones disfuncionales, porque pues como es un asesoramiento, no es psicoterapia, entonces lo que hacíamos era buscar lo mayor posible un ajuste de la persona en este momento histórico, y lo que hicimos fue más bien bajar síntomas, y luego que la persona, cuando ya las situaciones de la sociedad estuvieran más normalizadas, pues que pudiera ir a buscar la ayuda en su sistema de salud o de manera personal.
Estas son las cosas que estábamos trabajando: resolución de problemas, relajación, afrontamiento, búsqueda de soluciones a variables ansiógenas y búsqueda de estrategias adaptativas según el contexto que estaba viviendo. Recuerdo mucho a una paciente que yo atendí que me decía: doctor, es que yo llevo 3 meses sin ver el sol. Y le digo: pero ¿cómo así? ¿Por qué no te pones una sillita ahí junto a la ventana, recibís el sol en la mañana mientras vas leyendo, te tomas el café o algo? Me dice: no, mi apartamento no tiene ventanas. Sí, entonces el contexto de esa mujer es específico. Está viviendo en una caja cerrada y no podía salir porque teníamos un confinamiento total y absoluto en algunos países. Entonces las personas no podían salir a la calle y no podían asomarse a la puerta de la casa sin que los multaran. En la sesión 2, por ejemplo, se hacían todas estas cosas que, como quedan grabadas, pues yo no les voy a explicar en extenso para que ustedes luego las puedan mirar. Pero una de las cosas que más trabajábamos en esta sesión era todo lo que tenía que ver con autorregulación y autocontrol. Que ustedes saben que es muy importante que las personas lleguen a una estabilización de las emociones para poder permitir que luego afloren como estrategias más adaptativas, más cognitivas, más de planeación, más de ejecución, porque mientras haya alteración emocional, las personas no tienen muchas facilidades para poder poner en orden las cosas de su día. En la sesión 3 estaba en el control de la irritabilidad y la ira, porque ustedes saben que cuando las personas están en confinamiento aparecen con mucha facilidad este tipo de fenómenos emocionales. Y se hablaba de otras cosas, pues como ya había más autorregulación emocional, entonces hablábamos acerca de la culpa, la personalización, todas las distorsiones que aparecen con respecto a sí mismos en este contexto, las interpretaciones realistas o poco realistas, las expectativas realistas o poco realistas, y trabajábamos un fortalecimiento de las estrategias para bajar manifestaciones ansiógenas. Estaba en la sesión 4, solución de problemas y toma de decisiones, el incremento de autocontrol y autoeficacia y todo lo que tiene que ver con el manejo de la actividad presente y futura dependiendo de modelos de planeación. Evaluación, en la sesión 5, evaluación, análisis, avances, metas, reactivación, cierre, preparación de las recaídas, porque ustedes saben que como era una sesión de cierre, la sesión 5 y la sesión de cierre, ustedes saben que en ese momento cuando uno está cerrando, lo que hace con el paciente es prepararlo porque las recaídas pueden aparecer y es mejor que sean programadas, planeadas o esperadas. En ese momento yo hacía un chequeo al azar de la calidad de la atención recibida. Entonces le escribía a las personas que habían aparecido allí buscando asesoría y les preguntaba cómo les había ido con los psicólogos, y entonces iba buscando algunas variables a ver cómo les había ido. Y en la inmensa mayoría de los casos, les estoy diciendo que más o menos en la última vez que hice el chequeo, que fue hace como un mes, el 98% de las personas hablaban maravillas de sus psicólogos y de cómo les habían ayudado. Tuvimos un grupo de trabajo de psicología clínica que apoyó activamente como voluntarios en este momento, más allá de los otros 550 psicólogos, porque teníamos 550 psicólogos de Perú, de República Dominicana, de México, gente con mucha experiencia, gente con poca experiencia, pero las personas que están en el grupo de trabajo de psicología clínica son líderes de la psicología clínica en Latinoamérica. Y teníamos líderes de esos países, de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Perú y Argentina. Ahí estaba, por ejemplo, Carlos Alaquet, que es el presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, y era como un voluntario más, era una persona que estaba atendiendo a sus pacientes. Y estaban todos estos otros psicólogos que son excelentes en sus países y que incluso algunos de ellos han sido presidentes de los colegios de los psicólogos o han liderado cambios estructurales en las legislaciones de la psicología clínica en sus países, etcétera. Gente de mucho recorrido, gente con 30, 35, 40 años de trabajo en clínica, y eran voluntarios como cualquier otro, lado a lado de los demás. Y eso hay que reconocérselos porque de verdad que fue un enriquecimiento muy, muy grande del equipo. Pero además, Nina Hernández, que es de México, nos propone crear un subgrupo de atención a problemas de violencia familiar, y a ellos se le unen Raquel Guillén de México también, Sandra Luna de Guatemala y Marilyn Toledo de Perú. Se apoyan iniciativas en otros países. Nosotros fuimos referente para los colegios de psicólogos de Guatemala, Honduras, Colombia y Brasil. En Colombia no el colegio de psicólogos, sino asociaciones de psicólogos que nos buscan, nos dicen: queremos hacer un modelo como el de ustedes, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces los asesoramos y efectivamente montan en estos países un modelo igual al nuestro y con los mismos buenos resultados. En este momento hemos atendido al día de ayer 1.740 personas. Con ellos hemos hecho más de 4.200 asesorías.
El 63% de las personas fueron atendidas por ansiedad, el 30% por disforia o depresión, el 18% por problemas familiares, el 13% por separación afectiva porque estaban distantes, no porque se estuvieran separando las personas necesariamente, sino porque los tomó la restricción de movilidad, uno en una ciudad y otro en la otra, otro en un país y el otro en el otro, y eso generó mucho impacto en las parejas o en las familias. O duelo porque efectivamente hubo personas que en medio de la restricción de movilidad, lo que pasó es que se dieron cuenta quién era realmente el otro, ¿no? Y entonces los problemas familiares aparecieron y no se fueron. Recuerdo mucho un meme que me dio mucha risa que decía, aquellas personas que decían que querían que la pareja les destinara más tiempo, ¿cómo van con eso? ¿No? Entonces, efectivamente, tuvimos un 13% de personas en estas situaciones y un otro de un 10% y ese otros fueron estos temas. Durante la pandemia aparecieron temas como abuso sexual, abuso de sustancias, trastorno antisocial, es decir, una persona de su familia que tenía ese trastorno, asesoría por COVID-19, que creímos que iba a ser el tema más taquillero y no, apareció solamente en 1 de cada 10 casos. Autismo, autonepiofilia, que es que una vez una persona estaba muy ansiosa porque a él le gustaba vestirse como bebé y no estaba pudiendo conseguir los pañales para poder tener su parafilia. Entonces, buscando al psicólogo para que le ayudara a manejar la ansiedad de su parafilia. Estrategias de afrontamiento, trastorno bipolar, déficit de atención, demencia, dificultades económicas, dificultades sexuales, discapacidad, dismorfia, epilepsia, ira, trastorno límite, manejo del tiempo, migración, problemas laborales, problemas con proyecto de vida y psicosis. Estas son algunas de las psicólogas que nos han acompañado en este trabajo. Han sido unas personas absolutamente maravillosas. La persona, por ejemplo, que ustedes ven a la derecha, la de pelo rojo, se llama Claudia Segura. Claudia me llama y me regaña porque no le mando más casos. Me dice, pero ¿cómo es que yo llevo una semana y no he recibido casos? Me estás olvidando. Esto no está bien. Estás prefiriendo a otros psicólogos en vez de a mí. Psicólogas que me escriben y me dicen, oiga, esto es lo más maravilloso que a mí me ha pasado en mi vida profesional, porque he tomado contacto con personas de otros países y me ha enriquecido culturalmente un montón esto, o porque he sido el factor que ha apuntalado un cambio en esas personas y he sido un vector que les ha ayudado a que esas cosas pasen y la crisis finalmente se convirtió en una oportunidad de crecimiento para las personas que nos buscan asesoramiento, pero también para nuestros psicólogos. Algunas de ellas adicionales, gente de varios países, ahí tenemos psicólogas, por ejemplo, tenemos una psicóloga de México, otra de Perú, otra de Argentina. A los psicólogos voluntarios que son los verdaderos héroes de toda esta jornada, yo les quiero dar un inmenso agradecimiento porque fueron ellos los que hicieron la diferencia, no nosotros. Mónica, la gente de la junta directiva y yo somos personas que ayudamos con el trámite de cómo hacer que se acercaran las partes, pero los que hicieron el trabajo real, los que cambiaron vidas son nuestros psicólogos. Así que a ellos realmente mi más profundo agradecimiento porque ellos realmente le dieron calidad de vida en el momento en el que la gente más lo necesitaba. Con esto termino, muchas gracias. Sí, Mónica, ¿vos querías acotar algo? Sí. Es algo muy pequeño, porque mucha gente que sabe de psicología de emergencia se va a preguntar por qué se habla aquí de pacientes. Nosotros hablamos de víctimas, ¿no? En psicología de emergencias. Lo que hay que entender es que la pandemia como tal, la emergencia es el COVID. La emergencia, como lo decía Diego, era el momento en el que nosotros esperábamos la gente que por COVID, porque estuviera enferma, porque había perdido un pariente, etcétera, etcétera, llegara a buscar un apoyo o por la ansiedad de estar encerrado, en fin, de acuerdo a los parámetros de la psicología de emergencias, apoyarlos, acompañarlos, normalizarles su estado. Pero definitivamente yo pienso que estamos haciendo camino porque nos hemos dado cuenta que esto no es una emergencia típica, ¿no? Se exacerbaron trastornos por un lado y por el otro